Bienvenidos a esta primera noche de nuestra misión cuaresmal. Bienvenidos sean todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche quisiera compartir con ustedes algunas meditaciones sobre la pasión de Cristo. A nosotros, especialmente a nosotros los latinos, nos llega mucho este tiempo de Cuaresma, especialmente el Viernes Santo, el Vía Crucis, ¿no? Nos enfocamos mucho en el sacrificio, en la mortificación, en la penitencia, porque en ese modo nos acercamos ciertamente a la muerte del Señor Jesucristo. Pero es importante ver qué es lo que motivó a Jesús para entrar en este mundo, qué es lo que motivó a Jesús a dar la vida por nosotros, qué fue lo que motivó y sostuvo al Señor Jesucristo hasta llegar al Calvario para nosotros. Vamos a ver el texto. Cada año, en el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, nosotros leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que el lector que comienza la lectura comienza con estas palabras: la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan o Lucas o Mateo o Marcos, ¿no? Dependiendo del año, pero nos habla de la pasión. Lo que vamos a escuchar es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es que nosotros llamamos a lo que le sucede al Señor Jesucristo su pasión? ¿No? ¿Por qué la llamamos su pasión? Hay que ver esta palabra y hay que entenderla bien, ¿no? Generalmente nosotros no entendemos bien esta palabra pasión, porque al pensar nosotros en la pasión de Jesucristo, tenemos la costumbre de pensar más que se trata de su sufrimiento, ¿no? Del dolor apasionado que sufrió, de los golpes, de los látigos, de la corona de espina, ¿no? De los golpes, de las caídas, de la cruz que tiene que cargar, y nos llega al corazón, en verdad que sí. Y no es incorrecto el pensar de este modo, es correcto, pero también nos falta un punto clave para entenderlo de una manera completa, porque si nos detenemos solamente a lo que es la pasión física, el dolor físico que el Señor Jesucristo pasó, pues entonces lo convertimos más que nada en un superhéroe, ¿no? En alguien que humanamente no pudiera soportar tantas cosas. Pasión, la palabra pasión viene del latín que es pasio, ¿no? Pasio, viene de la palabra latín pasio, que no quiere decir tanto la actividad. Cuando nosotros pensamos a alguien que tiene mucha pasión, es alguien que externa físicamente, vocalmente, de tantas maneras, el amor que tiene por algo. Alguien que es apasionado del fútbol, por ejemplo, siempre trae la camisa del equipo, se pinta la cara de los colores del equipo, ¿no? Hace las porras y todo lo que queramos. Es alguien que tiene mucha pasión para el fútbol. Alguien que tiene, por ejemplo, pasión para la cocina, pues se mete en la cocina, saca todas las ollas, saca todas las especies, hace un cochinero, pero no les importa. ¿Por qué? Porque tienen pasión para eso. Aquí lo que nosotros, entonces, tenemos una manera diferente de entender la palabra pasión, como algo exterior, de alegría, de mucha energía. Y Jesús no tiene mucha energía para eso. Jesús no tiene un grande deseo de esto. Al contrario, Jesús hasta reza en el Monte de los Olivos: Padre, si es posible, quítame este cáliz. Yo no quiero esto. Yo no quiero sufrir esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la palabra pasión entendida de otra manera, viene de la palabra pasio, que quiere decir pasividad. Pasividad, el ser pasivo, el no actuar, el no responder, el poder absorber sin tener que responder.
La pasión de Jesús se refiere a ese momento de su vida en el que tiene mucho significado para con nosotros. Mucho significado, porque en este momento más doloroso de Jesús, en este momento en el cual nosotros venimos abrazados por su salvación, que venimos salvados, Jesús no hace muchas cosas. Jesús no es muy activo. Jesús se deja hacer muchas cosas. Nosotros venimos salvados más bien por lo que Jesús permite que le suceda a lo que Él está haciendo. Pasión, ¿no? Cuando nos viene esta palabra, pensamos en el sufrimiento, en el dolor, en las lágrimas, en la muerte, en el sufrimiento físico de Jesús. Eso es lo que nos viene a la mente. Pero esto no es solamente lo que nosotros queremos enfocarnos. Pasión, ser apasionado, quiere decir tener un amor profundo por algo, sentimientos profundos por algo, tener mucha energía por algo o por alguien. Aquí, mis hermanos y hermanas, la pasión de nuestro Señor Jesucristo no es ese tipo de lectura, sino que nosotros venimos y leemos el Domingo de Ramos y el Viernes Santos. Nosotros leemos la pasividad de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Dios no se defiende, el hecho de que Dios no pelea, el hecho de que en Dios no hay rivalidad. Jesús simplemente no responde. Lo que leemos es la pasividad de Jesús frente a su actividad. Por la mayor parte del Evangelio hemos leído que Jesús era muy ocupado, tenía mucho ministerio, hacía mucha pastoral. Jesús era muy activo, ¿no? Es maravilloso verlo, ¿no? Sanar, comer, predicar, enseñar. Le gustaba comer, le gustaba beber, le gustaba ir a fiestas. Vemos las bodas de Caná. Le gustaban los animalitos, le gustaban los barcos, le gustaba ir a pescar, le gustaban hacer tantas cosas que leemos en el Evangelio. Y Jesús era muy activo. Uno de los evangelios que más me gustan es el Evangelio de San Marcos, porque allí vemos cómo Jesús se va de una cosa a la otra. Una palabra que le gusta mucho al evangelista Marcos es inmediatamente. Inmediatamente Jesús fue y hizo esto. Inmediatamente Jesús fue y hizo lo otro. Inmediatamente Jesús dejó este lugar para ir a otro. Jesús no era flojo. Jesús era activo. Jesús, en sus 3 años de ministerio, Jesús era muy activo. Todo tipo de actividades, todas ellas señalaban la salvación que nos traía el reino de Dios, porque todas sus actividades tenían la meta de hacer presente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reino aquí en la tierra, no es algo futuro. El reino de Dios es los valores del evangelio puestos en práctica aquí en la tierra. ¿Y cuáles son esos valores? El valor de la inclusión, que todos tenemos lugar en la casa del Padre, en la mesa del Señor. Buscar a los más lejanos, ir a buscar a la oveja perdida, no dejar que nadie se nos quede fuera. Esos son valores del Evangelio. El hecho de que nadie se quede sin lo necesario, poder compartir nuestros bienes para que nadie tenga hambre, para que nadie se quede sin techo. Cuando el reino de Dios se establece aquí en la tierra, no deberíamos tener tantas personas sin hogar, tantas personas sin trabajo, tantas personas sin lo básico para vivir en sus vidas, ¿no? El reino de Dios es lo que viene Jesús a instalar en nuestro mundo, a traer a nuestro mundo. Y Jesús fue incansable en predicar y hacer presente el reino de Dios. Pero después llegó el momento en el cual Jesús fue traicionado por uno de los suyos, donde Jesús fue abandonado por todos los apóstoles, todos. Y Jesús viene arrestado en el jardín, de Getsemaní. Y desde ese momento,
después de la agonía en el jardín, cuando Jesús está sudando como si fuera sangre y le pide al Padre, Padre, si es posible, quítame este cáliz porque yo no lo quiero. Yo no quiero pasar por esto. Desde ese momento, cuando Jesús se levanta del piso en Getsemaní, Jesús ya no hace nada. El ministerio público de Jesús termina en este momento. De este momento en adelante, Jesús ya no hace nada. Todo se le hace a Jesús. Todo se le hace a Jesús y Jesús permite que todo le suceda. El Evangelio de San Lucas es muy claro cuando dice, después lo aprendieron, se lo llevaron ante el Sanedrín, lo llevaron hasta Pilato, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, ¿no? Todo le viene hecho a Jesús y Jesús permite que todo le venga hecho. Jesús no pelea, Jesús no trata de detener a nadie. Desde el momento en que Jesús sale del cuarto de la última cena, comienza a orar en Getsemaní. Y desde ese momento toda la actividad pública de Jesús se detiene. Ya no es que Él hace cosas por los demás, sino que todo le viene hecho a Jesús. Después del jardín lo arrestaron, lo ataron, le llevaron las manos, lo llevaron al sumo sacerdote, lo llevaron hacia Pilato, ¿no? Es golpeado, es humillado, despojado de su ropa y finalmente es clavado en una cruz. Y es allí donde Jesús muere. Pero Jesús viene clavado a la cruz. Esto, mis hermanos, esto constituye su pasión. Esto constituye ese momento de su vida y el ministerio en el que Él viene a darnos, ¿no? Él es a quien le vienen hechas las cosas. Él se convierte en aquel que permite que todo le venga hecho y Él no responde. Él no pelea. Él no se niega. Jesús ya en este momento, Jesús ya no está haciendo nada. Piensen en eso. Piensen en un momento en que ¿qué quiere decir que Jesús no está haciendo nada? Piensen qué quiere decir eso para ustedes hoy. Lo que está sucediendo en nuestro mundo. Las guerras, la violencia, las peleas, los balaceros, las drogas. Piensen en todos los problemas que nosotros tenemos en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad. Piensen por un momento, si hubiera un momento en el cual Dios no haga nada, que Dios nos dejara solos. ¿Se imaginan lo que puede suceder? Estuviéramos en grandes problemas. Si por un instante nuestro mundo se queda sin Dios. Me acuerdo de la historia de los apóstoles que estaban con Jesús en un barco, en un lago, y se levantó una tempestad furiosa, nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 37 a 40. Se levantó una tempestad furiosa y las hojas rompieron sobre la barca, de modo que casi se hundía. Jesús estaba en el barco, durmiendo sobre un cojín. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, despierta, ¿acaso no te importa que si nos ahogamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y a las olas y les dice, cállate, cállate. Luego el viento cesó de existir y la calma fue total. Jesús entonces responde a sus discípulos que están ahí, ¿por qué me gritan? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso aún no tienen fe? ¿Por qué es que nosotros, como los discípulos de Jesús, por qué es que nosotros
siempre esperamos que Dios actúe en nuestras vidas? ¿Por qué esperamos que Dios tenga que hacer algo para nosotros estar en paz? ¿Por qué necesita Dios siempre constantemente tener que comprobarnos que está con nosotros? ¿Por qué tiene que siempre estar haciendo algo para recordarnos de su presencia? Imagínense ustedes lo que sucedería si a alguien que ustedes quieren, a alguien que ustedes aman, todo el día les está molestando para que les hagan algo. Imagínense ustedes cómo se sentirían. Que aún las personas a quien más aman, su esposo, su esposa, su novio, su novia, a cada ratito les esté pidiendo que hagas algo para comprobar que los quieres. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Así nos comportamos muchas veces nosotros con Jesús. Queremos que constantemente tenga que hacer algo para que yo crea en Él. Y si Jesús no responde a nuestras peticiones, si Jesús no está siempre listo a respondernos con sus acciones, nosotros nos sentimos defraudados. Ya no vamos a misa, ya no oramos, ya dejo de orar, ya no digo esto, ya no hago mis vidas de oraciones, ya no hago esto. ¿Por qué? Porque de todos modos no me escucha, porque de todos modos no me responde, porque no hace lo que yo quiero. Muchas veces así actuamos nosotros con Jesús. Y Jesús simplemente dice, ¿por qué tienes miedo en la vida? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Aún no tienen fe que Jesús está con nosotros? ¿Tiene que comprobar que está aquí? ¿O es suficiente que Él está? ¿Es suficiente que Él esté? Es buena pregunta para nosotros. ¿Es necesario que Jesús a cada rato tenga que comprobar que está con nosotros? ¿O es suficiente que yo sepa que Él está con nosotros? La realidad, sin embargo, es que Jesús nos salva más con su inactividad que por su actividad. Que Jesús nos salva más con su no hacer que con su hacer. En la actividad de Jesús, Jesús ciertamente nos dio su vida, nos dio su atención, nos dio su palabra, nos dio su acción, nos dio su presencia. En su pasividad, Jesús nos da su presencia también, pero es una paciencia pasiva, es una presencia pasiva. Jesús, durante toda su vida activa de ministerio, nos compartió su vida. Llegó el momento en el cual Jesús nos da su muerte. Somos salvados por su actividad y por su pasividad. Nosotros recibimos gracia por su actividad, por su vida, y recibimos gracia porque nos da también su muerte. Y eso es una lección para nosotros. Eso es una invitación para que también nosotros sepamos imitar a Jesús. Muchos de nosotros ya lo imitamos muy bien en su vida activa. Sé que ustedes que están aquí, ¿no? Sé que ustedes que están aquí esta noche son personas que participan en su parroquia, participan en su iglesia y por eso vienen a nutrirse durante estos ejercicios espirituales. Son personas muy activas en el apostolado, pero no somos muy buenos en aceptar y ver que también tenemos que dar de nuestra pasividad, que el Señor nos manda también a dar nuestra muerte. Muchas veces también nosotros nos encontramos en esa misma posición, ¿verdad? A veces nos encontramos en momentos donde no podemos hacer mucho y nos desesperamos. A veces hay momentos donde ya no hay palabras que decir, donde ya no hay acciones que hacer, donde yo no tengo la solución. Y a veces simplemente tengo que aceptar que no puedo, que no tengo solución
y tengo que ser pasivo. Tengo que dejar que Dios haga por mí. Nos da miedo ser impotentes. Nos da miedo no tener solución para todo, no tener actividad para todo. Como Jesús, en su pasión, Él no puede hacer nada, ni por sí mismo. Todo le viene hecho. Jesús nos dio más durante esos días de su pasividad que los 3 años en el cual Él fue muy activo con la gente que le estaba a su alrededor. Durante su actividad pastoral activa, Jesús les dio mucho a la gente. Pero atención, hace 2000 años nosotros no estábamos allí. Nosotros no vimos el milagro de las bodas de Caná. Nosotros no vimos cuando Jesús dio de comer a más de 5000 hombres 2 veces. Nosotros no vimos cuando Jesús le abrió los ojos al ciego de nacimiento. Nosotros no vimos esas cosas, no estuvimos allí. Pero nosotros, aún no estando allí en el Calvario, aún no estando allí a la pie de la cruz, nosotros hemos recibido gracia tras gracia tras gracia por la cruz de Jesucristo, por la pasión de Jesucristo. En su actividad, nosotros recibimos ejemplos. En su pasividad, nosotros recibimos gracia y gracia. Recibimos vida eterna. ¿No? Y ese fue uno de los más grandes regalos que Jesús nos puede dar. Como seres humanos, nosotros nos enorgullecemos, nos da mucho orgullo nuestra actividad. Somos personas que nos gusta ser activos. Encontramos satisfacción en hacer y lograr cosas por los demás y por nosotros mismos. Nos gusta ser serviciales. Nos gusta hacer una diferencia en la vida de los demás. Nos gusta cuando podemos producir. Somos personas generosas con nuestras vidas. Y eso es la verdad por la mayor parte de nuestras vidas. Pero hay que poner atención que va a llegar el momento donde ya no puedo dar más. Donde ya no puedo dar más de lo que yo quiero. Porque la energía se va limitando, la salud se va limitando. Hay circunstancias que nos quitan la posibilidad de ser muy activos y generosos. Pero atención, nuestra generosidad no cesa, no se detiene cuando soy inactivo. La generosidad no cesa cuando cesa la actividad. Podemos ser igualmente generosos en nuestra pasividad que en nuestra actividad. Necesitamos dar nuestra muerte al mundo. Esa es nuestra vocación. Necesitamos, al igual que damos nuestra vida por el mundo, somos llamados a dar nuestra pasividad al mundo. Jesús nos dio su vida y también nos dio su muerte. Y nosotros estamos llamados a dar nuestra muerte al mundo, de hacer de nuestra muerte una bendición para el mundo, dejar al mundo bendecido, dejar al mundo enriquecido por nuestra muerte, por nuestra pasión. Me recuerdo muy bien la historia de un hombre que visité cuando yo vivía en Houston. Era un hombre que visité por mucho tiempo, 5 o 6 meses. Cada semana le llevaba la comunión. Él estaba enfermo de cáncer y cada vez que lo iba a ver ya estaba peor y peor su situación, su salud. Y sin embargo me acuerdo que casi al final de su vida me dice, casi al final, como las últimas 2 o 3 semanas, y yo lo estaba preparando para su encuentro con Dios. Y me acuerdo, le dije, Señor, ¿le da miedo? ¿Cómo se siente? ¿Le da miedo encontrarse con Dios? ¿Le da miedo este pasar que le está sucediendo?
Y me dice, Padre, yo no le tengo miedo al Señor. Yo he vivido mi vida lo mejor que pude. Fui generoso con mi familia, fui generoso con mis hijos, fui generoso con mi parroquia y con mi iglesia y di mi vida a lo mejor que puedo. Y me dice, y ahora que estoy al final de mi vida, estoy dando este sufrimiento por la iglesia. Estoy dando este sufrimiento para que nazcan vocaciones en nuestra parroquia. Increíble. Este hombre que toda su vida iba a retiros, era parte del grupo de mujeres en la iglesia, era parte del grupo de hombres, y sin embargo, sus últimas semanas de vida también estaba siendo generoso. Y me decía, estoy ofreciendo mi sufrimiento y mi muerte para que nazcan vocaciones en nuestra parroquia. Y es verdad, este hombre generoso aún hasta la muerte. Nuestra pasión se refiere a nuestra pasividad. Es importante que nosotros también sepamos ser generosos cuando no podamos ya ser activos, cuando no tengamos todas las soluciones, cuando no tengamos todas las respuestas, cuando nos falten los materiales para poder hacer lo que queramos. Ser pasivo es saber esperar. Y esa es una lección que todos nosotros podemos apreciar hoy en día. Ser pasivo es esperar, es no tener prisa, es no querer las cosas instantáneamente, rápido, cuando yo quiera. Ser pasivo es saber que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitemos al tiempo adecuado. Saber esperar es un movimiento espiritual muy profundo. Saber esperar es saber confiar en Dios, en su providencia, que no nos va a dejar solos. En nuestro momento de nuestra muerte, en el momento de nuestra muerte, nosotros podemos tener una variedad de sentimientos, desde sentimientos muy agrios, de tristeza. Podemos nosotros ser una persona con muchas cosas de las cuales me arrepiento, con sentimientos horribles, con sentimientos de las cosas de las cuales me arrepiento, ¿no? Me recuerdo también otro hombre que conocí, que antes era religioso, fue religioso oblato, se casó con una religiosa, que los dos se salieron de sus comunidades, se casaron, tuvieron hijos, vivieron muy bien, siempre eran voluntarios en la parroquia. Y me acuerdo que cuando fui a visitar a este hermano que era oblato en el hospital antes de morir, me acuerdo que fui y me le acerqué y le dije, recemos a nuestro santo fundador, a San Eugenio de Mazenón, recemos para que te ayude a llegar a la casa del Padre. Y me acuerdo que me dijo, Padre, y su esposa a un lado de su cama, me dice, Padre, yo he servido al Señor como pude, tengo a mi esposa, a mis hijas, y muero un hombre confundido, muero un hombre con muchas dudas, porque aún a este momento yo no sé si hice la decisión correcta en dejar a la comunidad. Yo no sé si hice la decisión correcta. Imagínense ustedes morir de ese modo. Claro, le ayudé a ver que el Señor Jesucristo es bueno, que nos acompaña siempre, que nunca los dejó y varias cosas, y ojalá que le ayudé en su camino a la casa del Padre. Pero nosotros podemos tener varios sentimientos en el momento de nuestra muerte, ¿no? Dependiendo de qué es nuestra imagen de Dios que tenemos. El hombre en Houston, ¿no?, tenía una imagen de Dios muy generoso. Este hombre, hermano, que era oblato, tenía otra imagen de Dios. Un Dios que tal vez
que tal vez le tenía un poco de miedo. Dios es bueno con todos nosotros y nos llama a poder dar de nuestra actividad y de poder dar nuestra pasividad, de poder hacer de nuestra muerte y de nuestros momentos de muerte momentos de generosidad. En el Evangelio de San Juan escuchamos, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 31. Del costado de Jesús brotó agua y sangre. Agua y sangre. ¿Qué es lo que brota del lado de Jesús, del costado de Jesús? No solamente los sacramentos, eso es verdad, de ahí brotan los símbolos de los sacramentos, pero brota la sangre, es la vida de Jesús. Brota el agua, lo que nos mantiene vivo. Hay dos cosas que nos mantienen vivos, sangre y agua. Sin sangre y sin agua nosotros no vivimos. Y sin embargo, esto es lo que brota del costado de Jesús. Jesús nos da su vida en la cruz. La cruz es para Jesús el momento en el cual nos genera más vida. Es el agua fresca que Él nos ofrece. Es la agua viva que Él nos da. Es el agua viva que nos limpia, que nos da vida. Nos da la vida y fluye su vida para con nosotros. Nos hace limpios, nos hace nuevos, nos recrea. Somos limpiados y somos hechos nuevos gracias a la cruz de Jesucristo. Y estos, mis hermanos y hermanas, esta bendición, esta vida, esta sangre, esta agua que brota del costado de Jesús, Jesús no nos la dio mientras Él estaba vivo entre su gente. No nos la dio durante su actividad. Esto, mis hermanos, mis hermanas, Jesús nos lo puede dar solo en su pasividad, solo en su muerte. Jesús nos da su muerte libremente para que nosotros podamos tener esta surgiente de vida nueva, de vida eterna, que nos ofrece la cruz. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? El momento de nuestra muerte no es solamente cuando morimos físicamente. No tenemos que ser pacientes terminales. No tenemos que ser pacientes terminales, estar en un hospital o en una cama para que nosotros podamos vivir estos momentos de dar vida. Nosotros morimos a nosotros mismos muchas veces durante la vida, o el Señor nos da oportunidades de morir muchas veces durante nuestra vida. En cualquier momento de nuestras vidas, cuando estamos indefensos, cuando no me puedo defender, tal vez de calumnias, de acusaciones, de críticas, cuando la gente habla mal de nosotros y yo no tengo manera de defenderme. Cuando me encuentro solo, cuando los hijos se van, los nietos ya no vienen, cuando se muere mi esposo o mi esposa, cuando el amor de mi vida ya no está aquí conmigo, cuando mis hijos, por lo más que les digo, no me entienden, cuando les quiero aliviar, cuando les quiero prevenir ciertos dolores y les doy consejos y les entra por una y les sale por otra. Cuando no busco la manera de que mi hijo o mi hija ya deje de usar las drogas, deje de tomar alcohol, cuando han ido a la cárcel, cuando han hecho tantas cosas y cuando aún así no salen de ese vicio. Y yo quisiera hacer algo por ellos y nada funciona. Todos estos momentos son momentos de nuestra muerte. Son momentos en el cual yo puedo vivir mi pasividad, donde nadie ya me puede ayudar. He hecho todo lo posible.
Cuando estos momentos me vienen en nuestra vida, son momentos en el cual Dios me da la oportunidad o de ser amargo o de ser generoso, de tener resentimientos o de tener generosidad, bendición. Fíjense nomás cuántas veces en nuestras vidas nosotros tenemos y vivimos momentos de pasividad. Piensen por un momento en cuántas cosas ustedes quisieran cambiar, cuántas situaciones ustedes quisieran solucionar, cuántas cosas, aún en nuestras propias vidas, ¿no? No es solamente se trata de los demás, a veces esas mismas frustraciones son nuestras. Yo sé muy bien cosas que yo quisiera cambiar en mi vida y me cuestan, y me cuestan, y me cuestan. Y a veces tengo que simplemente reconocer que he perdido la batalla, que no tengo que pelear más y tengo que confiar más en Dios. Muchas veces también nos afecta nuestro mundo afectivo. Muchas veces nos sentimos impotentes porque no podemos encontrar a la persona adecuada en nuestras vidas. Alguien para amar, alguien para querer, alguien para que me quiera, alguien para que me acepte. Que no podemos hacer nada para cambiar quiénes somos, para atraer a la persona en nuestras vidas. Y a veces nos cuesta. Somos llamados a superar tiempos largos, difíciles de pasividad. No son fáciles y rápidos. Pero en estos momentos somos nosotros llamados verdaderamente a hacer de nuestra pasividad una fuente de bendición, de bendecir a los demás aun cuando yo carezco, de bendecir al mundo aun cuando yo carezco, de bendecir a nuestra iglesia aun cuando yo carezco. Espera, nosotros vivimos muchos momentos de soledad en nuestras vidas. Y nuestra soledad más profunda no es una soledad física, o mejor dicho, no es una soledad sexual. Muchas veces nuestra soledad es moral. Es moral. Al igual que Jesús, su soledad no fue sexual, obviamente. Su soledad fue el hecho de que uno de los que él amaba lo traicionó. Todos que lo seguían lo negaron y corrieron, lo dejaron solo. Esta es su soledad moral de Jesús. Y muchas veces nos encontramos también nosotros con nuestra propia soledad moral. Muchas veces en nuestra vida anhelamos a alguien con quien estar moralmente, alguien con quien platicar, alguien con quien conversar, alguien con quien tomarme una taza de café, compartir una Coca-Cola y pasar buen tiempo simplemente estando con. Porque lo que verdaderamente anhelamos es alguien que me comprenda, alguien que me acepte y me abrace por quien yo sea. En nuestras vidas pasamos toda nuestra vida buscando ese alguien que me reconozca, que me acepte, que me ame. Alguien que me hable de amor, que me ayude a sentir amor. Dentro de cada uno de nosotros hay esta necesidad muy humana de necesitar a alguien. Y ese alguien que nos puede llenar nuestra alma, ese alguien que nos puede tocar el alma de una manera que nadie más nos ha tocado, es el Señor Jesucristo, es Dios, el amor de Dios. Y esto es lo que sostiene a Jesús en la cruz. Es que sus discípulos lo abandonaron, sus discípulos lo traicionaron, sus discípulos lo vendieron y lo negaron. Jesús se quedó
totalmente desnudo espiritualmente, totalmente desnudo moralmente. Y en este momento es el amor del Padre que lo sostiene, es el amor del Padre que es incondicional, el Padre que le dice: tal vez no puedo cambiar tu situación porque aquí es más que tú, aquí es la salvación de todos, tal vez no te puedo prevenir este momento, pero estoy contigo, estoy lleno, tú estás lleno de mí, estoy contigo y no estás solo. ¿Cómo es que nosotros nos podemos conectar al sufrimiento de Jesús? ¿Cómo es que nosotros podemos conectarnos a la pasión de Jesús? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer de nuestras vidas, la activa y la pasiva, una bendición para el mundo? Y creo que la respuesta es simplemente cuando nosotros la podemos vivir sin rencor, sin quejas, sin amenazas. Cuando no tenemos que buscar venganza a nada. Jesús libremente da su vida para sus discípulos. Jesús mismo dice que a nadie le ha quitado la vida. Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy gratuitamente. Nuestra soledad es parte de nuestra pasividad, pero la tengo que dar libremente. No puedo renunciar a algo y después echárselo en cara a las personas. No puedo yo ser generoso con algo y después querer crédito para mí. La pasividad del Cristo es parte de la vida es parte de la finalidad de la vida de Jesús, pero es el comienzo de la vida nuestra. Jesús nos da su muerte, Jesús nos da su agonía, Jesús nos da su dolor, Jesús nos da su soledad para que nosotros no tengamos que pasar por eso como lo hizo Él. Jesús nos da todo para que nosotros, aun si nos toca pasar por momentos difíciles de soledad, de tristeza, cuando nosotros tenemos que vivir nuestra pasión, nosotros ya estamos llenos de la vida de Jesús. Él pasó por esto antes de nosotros para que nosotros no tengamos que pasar solos. Cuando Jesús se levantó del piso en Getsemaní y fue arrestado y llevado, comienza a no hacer nada. Se le está haciendo todo. Pero fíjense ya desde ahorita, qué fecundidad, qué vida, qué bendición, cuánta fe ha nacido en este mundo porque Jesús no peleó. Cuánta fe, cuánta bendición, cuánta salvación, cuántos bautizos, cuántas primeras comuniones, cuántas confirmaciones, cuántos matrimonios buenos y santos, cuántos sacerdotes religiosos, religiosas. Miren nomás el fruto de lo que ha nacido en nuestro mundo gracias a que Jesús nos dio su muerte, a que Jesús en su pasión no peleó, no se vengó, sino se dejó hacer. Y de él, de su costado, brota sangre y agua que continúa a darnos vida a nosotros, a nuestra iglesia, a nuestro mundo. Dios los bendiga.